Hola, este es el cuarto video creo, de geometría analítica. Esta vez toca el tema de la parábola. Ya. Es un tema con menos teoría aunque la circunferencia. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero es la definición de la parábola. ¿Y qué es la parábola? Es el conjunto de puntos que equidistan a dos cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? La primera, equidista a un punto fijo llamado foco y una recta fija llamada directriz. Entonces, dado este dibujo, ¿cómo sería? Es el conjunto de puntos que equidistan a un punto fijo llamado foco y a una recta fija llamada directriz. Por ejemplo, si yo tomo este punto, la distancia que hay de este al foco tiene que ser igual a la distancia de este mismo punto de manera perpendicular a la directriz. ¿Está bien? Ahora, uno de los elementos que se encuentra en una parábola, ¿cuál es? El eje focal o eje de simetría. ¿Qué es el eje focal o eje de simetría? Es aquella recta que corta perpendicularmente a la directriz y pasa exactamente por el vértice y el foco. ¿Está bien? Ahora, eh, hay un segmento que se llama lado recto. ¿Y qué es el lado recto? Es un punto, bueno, son dos puntos unidos que pasan por el foco y son paralelos a la directriz. Y algo de especial es que miden cuatro veces la distancia focal. ¿Y qué es la distancia focal? Es la distancia tanto que se mide desde el vértice al foco como de la directriz al vértice. ¿Ya? Si te das cuenta, he puesto una letra P de la directriz al vértice. Esa es la medida, la distancia focal. Y lo mismo mide desde el vértice al foco. Entonces, ¿qué te dije? Que el lado recto mide cuatro veces la distancia focal. Entonces, si colocamos acá LR, el segmento LR, ¿cuánto mide? 4P, sion. Ya. Obvio que el P tiene que ser un número positivo, pues es una medida, una longitud. Ahora, cualquier cuerda que pase por el foco se va a llamar cuerda focal. Y si te das cuenta, LR, el lado recto, también es una cuerda focal, solo que lo peculiar en él es que es paralelo a la directriz. ¿Ya? Y esto es lo único que tienes que saber en cuanto a los elementos de la parábola. ¿Ya? Ahora pasamos a las ecuaciones de la parábola. La primera y más conocida es la canónica. Si recuerdas, tanto en la circunferencia, también tomamos una ecuación que se llama canónica. ¿Y qué pasaba cuando era una ecuación canónica? Es que el centro era el 0,0, ¿sí o no? En este caso no tiene centro, pero tiene un vértice. Y ese vértice va a ser el 0,0. ¿Y qué va a pasar? Cuando el eje focal o eje de simetría se encuentra en la horizontal, va a suceder de que y al cuadrado es igual a más menos 4px. ¿Está bien? Cuando el eje focal, que es el que pasa por el vértice del foco y cortando perpendicularmente a la directriz, está en el eje X, ¿ya? Va a tener esta forma. ¿Por qué más menos? Es que depende de la orientación de la parábola. Si te das cuenta, si la dirección abre hacia los reales positivos, va a ser positivo, ¿ya? ¿Está bien? Ahora, si abre hacia los reales negativos, va a ser signo negativo. Por eso, acá depende hacia dónde está orientada tu parábola, hacia dónde abre. Pero ya tenemos en cuenta de dónde apunta su eje focal. ¿Y hacia dónde es? Hacia la derecha, paralelo al X, ¿sí o no? Entonces, y cuadrado, ¿sí o no? Recuerda, y cuadrado cuando está echadita, por así decirlo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si está paradita? Tanto si apunta para arriba o para abajo. Si abre para arriba, si abre para abajo. Cuando abre para arriba, vas a decir que el signo es positivo, ¿ya? Y cuando abre para abajo, vas a decir que el signo es negativo, ¿ya? Pero esta vez ya no va a ser y cuadrado, sino va a ser x cuadrado. ¿Es igual a qué cosa? Más menos 4py. ¿Está bien?
El más menos es hacia dónde abre la parábola. Si abre hacia arriba, es positiva. Si abre hacia abajo, es negativa. ¿Ya? Así como en la recta y la circunferencia también había una ecuación ordinaria o general, en las demás cónicas también va a pasar eso. ¿Y cuál sería la ordinaria? Es cuando su centro ya no es 0,0 en caso de la circunferencia, ¿sí o no? Pero, ¿cuándo es ordinaria en el caso de la parábola? Cuando su vértice ya no es 0,0. Entonces, ya no va a ser y solito, sino qué cosa va a ser. Por ejemplo, y menos h, no, perdón, k al cuadrado. Ya que, ¿qué cosa? Su centro va a ser h, k. Ya, por eso va a variar. Entonces el va a ser con el k. Por eso y menos k al cuadrado es igual a qué cosa. Más menos 4 veces p, ya no va a ser x, sino va a ser x menos h, ¿sí o no? Y lo mismo va a ser para, en caso esté paradita, o paradita, para arriba o para abajo. Ya no sería x solo, sino va a ser x menos h. Pero como al cuadrado es igual a más menos 4p por y menos k. ¿Ya? Esto ocurre cuando, bueno, puse centro, ¿verdad? Cuando su vértice, centro es en caso de la circunferencia, cuando su vértice es h, k. O sea, este puntito está por otro lado, no en el origen de coordenadas. ¿Ya? ¿Y cuándo se podría expresar la ecuación general? Es cuando tú operas esto. Operas los cuadrados y lo mandas directamente hacia un lado. Entonces, ¿cómo te quedaría? Te quedaría de esta forma. Y al cuadrado más ax más by más c igual a 0. Y en el otro caso sería x al cuadrado más ay más bx más c igual a 0. No importa que las letras que les pongan en tu libro estén al contrario, igual. La cosa es que tú veas de que solamente una de las variables o x o y estén elevados al cuadrado. ¿Por qué? Porque de manera general tú sabes de que solamente uno está elevado al cuadrado, ¿verdad? Una de las variables. Nunca van a estar elevadas las dos, sino eso ya pasaría a ser otra cónica. Ya, esto sería todo cuestión de la teoría de la parábola. Ahora pasamos a lo que es un ejemplo que se los voy a dejar acá. ¿Sí? Es un problema de examen de admisión, es de una práctica de una academia en la que estoy y me animé a resolverlo. Es del 2018 si no me equivoco. ¿Sí? Y acá vamos a usar un dato, bueno, una fórmula que ya hemos visto antes. Si se dan cuenta, te dan la ecuación de una parábola y una recta. ¿Y qué te dice? Si la recta tal es tangente a la parábola tal, entonces el valor de P es, o sea, el valor de la distancia focal, ¿sí o no? Ahora, si se acuerdan, en la circunferencia tomamos una fórmula general que es distancia, no, recta tangente a una curva. Y esa curva puede ser cualquiera, ¿ya? En el primer método se usaba el punto tangente reemplazando en la curva y te sale la recta tangente. En el segundo método tenías la recta tangente, la curva y podías hallar el punto, ¿sí o no? Resuelvo. Sería x al cuadrado menos 12x más 36 y el 9 lo multiplico para allá y lo paso a restar. Sería menos 36 px igual a 0. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta?
los dos tienen el x, entonces lo junto. ¿Y cómo sería? X al cuadrado, saco un 12x, o si quiere lo dejamos así nada más, sería, sí, así nada más, menos 12 más 36p por x más 36 igual a 0. Ya. Ahora, ¿cuál era el segundo paso para ese método? Era aplicar la discriminante igual a 0. Por eso se llama el método de la discriminante. Discriminante igual a 0. ¿Pero qué era la discriminante? B cuadrado menos 4ac. Entonces, b al cuadrado tiene que ser igual a 4 veces a por c, ¿verdad? Entonces, b, ¿qué sería? Todo esto, ¿sí o no? Pero elevado al cuadrado, entonces el signo negativo pasa a ser positivo. Si factorizo un 12, te quedaría 12 al cuadrado por 1 más 3p al cuadrado, ¿verdad? Es igual a ¿cuánto? A 4 veces a, que es el coeficiente del x al cuadrado, que es 1, por c que es 36. 4 por 36 es 144, que es 2 al cuadrado. Entonces te queda que 1 más 3p es igual a 1. Si tú sacas raíz, entonces a todo le saco raíz cuadrada, te queda de que 1 más 3p es igual a ¿qué cosa? Más menos 1, ya que 1 al cuadrado es 1 y menos 1 al cuadrado es 1. Entonces tienes dos soluciones. ¿Qué pasa si el resultado solamente es 1? Si es 1 o menos 1. Si es 1, te sale que el p es 0. Y si es menos 1, ¿qué te sale? A ver, menos 1, menos 2, menos 2 tercios, ¿sí o no? Y ahí está. ¿Qué clave está ahí? Porque te dice uno de los valores de p, si no me equivoco. Y es menos 2 tercios porque el 0 no está. Una pregunta de... no me acuerdo. Pero ahí está. No, no. Sí, sí, sí. De Cepum me parece. Ahí está. Pues esto es todo. Eh, ya terminamos casi todo, solamente faltan dos temas, que sería elipse e hipérbola. Y con eso terminamos lo que es analítica. Luego van a venir problemas más elaborados, porque si bien estos son de examen de admisión, eh, no son tan difíciles, pero ni tan fáciles. Voy a tratar de buscar otros problemas de exámenes anteriores que sean un poco más elaborados. Y gracias. Si les ha gustado, compartan el video, denle like, suscríbanse y hasta la próxima.